Hola a todos. Hoy os voy a hablar de todas esas leyendas urbanas que hay que quitarse de la cabeza para seguir dibujando y dibujar mejor. Primero, no es un don. No es un don. Requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Mucha gente te lo dirá como si fuera algo místico, algo estupendo, un piropo incluso, pero no es así, no es un don. Es algo que te lo tienes que trabajar muchísimo y le quitan toda la importancia a ese trabajo que tú has hecho. ¿Y por qué es peligroso? Es peligroso porque en el momento en que te dicen que es un don, tú ya no tienes ningún tipo de mérito. O sea, tú ya, como es un don divino, pues el mérito, pues como no has trabajado nada. Como no has trabajado nada, pues en realidad tampoco tiene mucho esfuerzo. En muchos casos, tú harás un dibujo que no esté bien. Lo verás y dirás, bueno, esto no está a la altura del don que Dios me ha dado. Y por lo tanto, desecharás completamente la posibilidad de ser dibujante o la posibilidad de pensar que puedes llegar a mucho más. Sin embargo, hay personas que destacan en su trabajo y te dirás, ¿qué pasa? Entonces estas personas tienen más don que tú. No, estas personas lo que tienen es más trabajo, más esfuerzo y han aprendido a enfocar su trabajo en algo más práctico y más efectivo. Pero simplemente es eso, que no le han dado un don mejor que el tuyo. Por favor, que se quite todo el mundo de la cabeza que esto es un don. Buenas referencias. Ya sé que eso os lo han dicho mucho, pero la verdad es que yo aquí lo repito porque con la experiencia que tengo y el contacto con algunos dibujantes que tengo, que sobre todo que empiezan, muchos sienten que las referencias son como una trampa y eso no es así. Las referencias son necesarias para aprender y es lo que te puede llevar a tener un nivel mucho más alto. Para dibujar cualquier cosa, un objeto, una pose, un vestido, si quieres dibujar una época en concreto, te tienes que documentar. Y documentar implica usar referencias. No hay más, pero tienen que ser buenas y tienen que tener buena definición para que tú entiendas lo que estás dibujando. Hay que dar sentido a lo que estás dibujando y si es posible, si te puedes documentar bien y saber para qué sirve cada objeto y cada cosa que tienes, mucho mejor. El saber no ocupa lugar, chicos. Hay que esforzarse, hay que documentarse antes de hacer un dibujo y tener unas buenas referencias. Quien diga que tu dibujo tiene menos mérito porque has usado referencias es una persona o que no sabe dibujar o que no va a llegar a ser buen dibujante. Es así. La luz. La luz es importante. Parecerá una chorrada, pero que dibujes con buena luz en tu entorno es muy importante. Cuando un dibujante se pone a dibujar, se enfrasca en la composición, en la luz, del dibujo, la luz del dibujo, que se enfrasca en la forma que tiene, en dibujar bien la figura o el contorno. Bueno, cuando un dibujante se enfrasca en eso, no se da cuenta de lo que tiene alrededor. Si la luz empieza a decrecer o no hay buena luz en el ambiente, al final tus ojos se dañan, no ves nada y no te das cuenta. Entonces es muy importante que tengas una buena luz a tu alrededor. Por ejemplo, en un dibujo digital no es bueno dibujar en la calle porque da todo el reflejo en la pantalla y ves muy mal. Además te puede cambiar completamente el tono, la saturación, la forma del dibujo. Tienes que tener muy buena luz. No dudes en plantearte siempre antes de ponerte a dibujar dónde estás colocado, si la luz va a ser permanente y que te ayude a ver mejor el dibujo y lo que estás haciendo.
tienes que comunicar. O sea, un artista no tiene que vivir en su mundo, tienes que comunicar a tu público, a tu entorno. O sea, no vale que tú hagas algo que solo entiendas tú. Es importante comunicar todo aquello que tú sientes a otros. La comunicación es una técnica. Tienes que involucrarte un poco en la sociedad para que ellos entiendan tu dibujo. Además, tú formas parte de ella, de la sociedad. De esta manera, tienes que expresarte a ti mismo. Un artista tiene que comunicar. Es parte del oficio de un dibujante. El dibujante tiene que aprender a enfocar su dibujo hacia aquellos que lo reciben. Número 5. La concentración. Tienes que concentrarte. Ten en cuenta que cuando dibujas pensando en una composición, en un color, en una luz. Son muchas cosas que tienes en la cabeza. Entonces, en la concentración y no pensar en otras cosas te permite mejorar bastante lo que estás haciendo. Entonces, chicos, no pensar en otras cosas. Tienes que pensar que lo que estás haciendo es como un puzzle y ese puzzle requiere mucha concentración. A no ser que ya lo hayas hecho muchas veces, bastante seguido, entonces yo te diría que te concentres en lo que hagas y no te dejes distraer por las cosas que hay alrededor. Número 6. Dibuja como si fuera una montaña rusa. Cuando tú dibujas, tienes que moverte constantemente, tienes que tener un sitio en el que te puedas levantar, moverte, mirar el dibujo desde diferentes ángulos, levantarte, salir, beber agua, volver, seguir dibujando, que sea algo dinámico, que no pare. Tú tienes que dibujar para adelante, para atrás, girar el lienzo, voltearlo. Tienes que mover, o sea, tienes que pensar que el dibujo es algo muy dinámico. Cuanto más dinámico sea, mejor te sentirás y lo vas a hacer mejor. Número 7. El tiempo. El tiempo es muy importante. O sea, hay que tener el tiempo siempre presente, el tiempo en el que estás haciendo ese dibujo, el tiempo que tardas en hacer ese dibujo. Y es importante no porque tengas que hacerlo el dibujo deprisa. Me refiero, el tiempo es importante porque es importante emplear técnicas para ahorrar ese tiempo. Entonces, yo lo que te diría, que para ahorrar tiempo, para hacerlo todo más deprisa, aprendas técnicas. Cierto es que te tienes que tomar tu tiempo para aprender. Pero una vez que ya las aprendas, todo va a ser mucho más rápido, más ágil y va a ser mucho mejor. Número 8. La envidia. La envidia sana no existe. Olvídate de ella completamente. Reconoce que eres humano y que puedes tenerla en un momento dado. Pero por favor, no seas envidioso. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y no sirve para nada. Tú a lo tuyo. O sea que olvídate. ¿Para qué? ¿Para qué ser envidioso? Olvídate. Número 9. Escucha, pero no. A ver, es muy importante los consejos que te dan personas que tienen más experiencias que tú. Y ese consejo puede ser bueno, en un momento dado te puede ayudar, pero luego no es bueno. Te voy a poner un ejemplo. A ti te dicen que es bueno encajar un dibujo con una cuadrícula. En un momento dado tú haces un dibujo, haces una cuadrícula, la ves la referencia, la plasmas perfectamente en tu dibujo y te sale un dibujo estupendo. Pero la cuadrícula es una forma de encajar, pero ten en cuenta que eso te ha venido bien en un momento dado. Pero en un futuro es posible que esa forma de encajar no sea tan buena. Puedes encajar con una línea dinámica o puedes encajar con polígonos. Puedes encajar de otras maneras diferentes. Entonces, todo eso lo tienes que probar. Una persona con más experiencia te va a dar tips más buenos, pero ten en cuenta que esos tips no son mandato divino.
prestar atención, pero luego con tu propia experiencia lo que tienes que hacer es dejarte llevar por tus propias necesidades. Cada artista es diferente y cada artista, pues una vez que tenga ya más experiencia, va generando sus propias técnicas. Entonces, no des por sentado que lo que te digan es verdad. Practícalo, crea experiencia y asume lo que a ti te venga bien. Pero no des por sentado que algo que te digan es bueno o es así. No. Vete a otras cosas, sigue experimentando, sigue buscando y crea tu propia Biblia. Algunas ideas de otras personas pueden ser destructivas, como por ejemplo que te digan que es un don. Entonces, en ese caso, mejor no les hagas mucho caso. Número 10, definitivo. El número 10 es que no tengas miedo. No tengas miedo a nada si es posible. Bueno, aparte de que no tengas miedo a estas imágenes que hay aquí, donde aparecen esos monstruos, que sepas que los monstruos que he puesto en la imagen son monstruos de mentira, eso no existen, es fantasía. Pero yo te estoy hablando de no tener miedo a cosas en relación al dibujo. El miedo es una cosa seria. El miedo es una cosa que te permite sobrevivir en la vida. O sea, puedes elegir el camino más oscuro o el camino más claro. Si vas por el oscuro te pueden atracar, si te van por el claro pues tienes menos posibilidades de que te atraquen. Entonces, en eso se basa el miedo por supervivencia. Pero el miedo hay que saber dirigirlo de alguna manera. En el dibujo hay muchos miedos. Hay miedo, por ejemplo, a echar a perder un dibujo, miedo a lo que tú digas sobre el dibujo, miedo a lo que digan otros sobre tu dibujo. Hay muchos miedos que hay que quitarse de la cabeza, hay que desinhibirse en este caso, hay que ser creativo y dejarse llevar. Por eso el miedo en el dibujo hay que apartarlo y ser valiente y aceptar lo que quieres hacer y las opiniones de los demás. Tienes que tener fe en tus propias opiniones y en tus necesidades como dibujante. En serio, si te quitas de encima todos esos miedos que tienes, vas a ser más feliz y vas a progresar mucho más. Bueno, chicos, pues estos son los 10 tips que yo doy para dibujar mejor. Espero que os haya servido de algo y que os ayude a mejorar, que es mi intención. Sobre todo, lo que quiero es quitar leyendas urbanas, que se nos metan en la cabeza cosas que nos permitan dibujar mucho mejor y quitarnos aquellas que nos impiden y nos bloquean para dibujar. Y ale, a seguir dibujando. ¿Qué hacéis viendo este vídeo? Suscribiros, darle a la campanita, darle like y seguir dibujando. Muchas gracias, hasta luego. Un placer.